Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo especial sobre los 5 temas más terroríficos de la música. Son temas pertenecientes a series y a películas de terror y he hecho una fantasía terrorífica para guitarra inspirándome en estos temas, añadiéndole muchos toques personales de las técnicas más bonitas de la guitarra. He escogido mis 5 temas favoritos de terror, que son el primero, Expediente X, The X-Files, una serie mítica que narraba de forma increíble los fenómenos paranormales y fenómenos ovni. 2, Squid Game, el juego del calamar. 3, Tubular Bells, de Mike Oldfield, la compuso sin pensar en hacerla de terror, pero luego la cogió la película del Exorcista, una película mítica de terror. 4, el tema de Halloween. Y 5, el tema de L de Death Note, uno de los animes más conocidos del mundo, que va sobre un dios de la muerte que pierde su cuaderno y cuando un humano lo encuentra y escribe nombres en él, pues hace que esa persona cuyo nombre está escrito en el cuaderno muera. Y la música está muy inspirada en Tubular Bells, aunque con ciertos cambios y combina ese 7/8 y ritmos muy irregulares. Y ya que estamos en Halloween, quería celebrarlo con ustedes haciéndoos la pregunta de ¿qué creéis ustedes que hace a una música terrorífica? Pues bien, estudiando estas músicas descubrí que hay unos elementos que todas tienen en común. Esos elementos son ritmos que no te esperas, cambios en los acentos para que el oyente nunca esté tranquilo. Utilizan también muchas disonancias, intervalos que no son consonantes, que no son agradables al oído, podrían ser de segunda. Y ya desde la Edad Media consideraban que intervalos aumentados y disminuidos como este estaban prohibidos y para ellos era el diablo en música, el diabolus en música. O sea que estas piezas utilizan esas disonancias. Y no solamente estas piezas, sino también el mismísimo Johann Sebastian Bach, Paganini y muchos más músicos utilizaron estas disonancias. Pues bien, todo ese conjunto de elementos y la creatividad que le añade el autor da a la pieza ese punto fantasmagórico y que asusta. Y como pasa todos los años, siempre hay gente que dice que en España no se celebraba Halloween nunca y que eso es una tradición extranjera. Pero te cuento el origen en el vídeo en el que toco la música de la familia Addams. Si queréis escuchar más piezas de Halloween en mi canal, podéis encontrar la playlist Halloween con temas como Harry Potter para guitarra, Stranger Things. Si quieres aprender a tocar esta fantasía terrorífica para guitarra, puedes encontrar con partituras y tablaturas en mi página web, paolahermosin.com, con mis digitaciones, para que el aprendizaje sea más rápido, sencillo y visual. Espero que te guste mucho este vídeo. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, puedes suscribirte también a mis otras redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok. Coméntame cuál es tu peli de terror favorita y cuál es tu música de terror favorita también. Y comparte el link con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Feliz Halloween!